Tiene por objeto mostrarles lo que ha estado trabajando el equipo de IRA de este año, con la idea de actualizar nuestro protocolo de NAF en base a las nuevas evidencias que existen y que tengamos un idioma común desde la urgencia, los pacientes que están en piso y a la unidad de cuidado de paciente crítico, ¿ya? Este protocolo fue elaborado tanto por médicos que trabajan en estas áreas como también por el equipo de enfermería que se ha hecho cargo también de las cánulas de alto flujo durante estos años en el hospital. Cualquier duda o consulta me pueden ir interrumpiendo y si no, al final vamos a leer las preguntas del chat y ver si tenemos alguna otra duda o consulta, ¿ok? Entonces, lo primero es tener un poco de la idea de generalidades. La cánula nasal, como sabemos, es un sistema de asistencia ventilatoria no invasivo, seguro y eficaz, que es lo que nos ha demostrado este año. Ya. Lo utilizamos por lo general como una asistencia respiratoria previa a ventilación mecánica no invasiva o a ventilación mecánica invasiva. ¿Y cuál es la diferencia con la cánula o la naricera convencional? Es que entrega un alto flujo de O2, entrega un aire humidificado que se acerca al 100% de humedad, que además está calefaccionado, por lo general nosotros lo usamos entre 34 y 37 grados Celsius, y una FiO2 que es ajustable, ¿ya? Que esta en verdad uno la puede usar desde los 21% hasta los 37. ¿Alguien me dijo que no se está viendo en modo presentación? No, no se ve, estamos en la primera cosa. Voy a detener y voy a compartir. Sí, eso. Ya. Sí, no está avanzando. Muchas gracias por eso. ¿Ahí sí? Ahí sí. ¿Ahí? Sí, ahí. Ya. Y estas como características especiales de la NAF, lo que hacen es, en modo como muy burdo inicialmente, es evitar las lesiones de la mucosa y la incomodidad del paciente frente al aire frío y seco que otorga la naricera convencional. Pero ¿cómo actúa la NAF? Es que establece que este flujo, que dijimos que un alto flujo, es mayor a la demanda inspiratoria del paciente en la situación clínica de apremio respiratorio, ¿ya? Este flujo mayor, más alto, hace que se estimule la eliminación de las secreciones, reduce la broncoconstricción que se produce por el aire frío y por el aire que está seco, entrega una pseudopresión positiva, ¿ya? No es una presión positiva porque es una presión positiva que no es medible hacia el resto del tracto respiratorio, a lo que podemos medir solamente la vía respiratoria alta, y también depende de la cánula nasal que yo haya puesto al paciente, de la frecuencia respiratoria del paciente y del paciente si tiene o no abertura bucal con la NAF, que es algo difícil de regular en niños, ¿ya? Entonces, por eso es que se dice que tendría un efecto similar a presión positiva, pero que es variable, pero que sí permite un cierto porcentaje de reclutamiento alveolar, ¿ya? En ese sentido, al permitir un mayor reclutamiento alveolar, aumenta la capacidad residual funcional del paciente que se había visto disminuida por este cuadro respiratorio y reduce la entrada de aire ambiental al establecer flujo que uno controla y por lo tanto minimiza la dilución de la composición del gas deseado y yo sé entonces qué cantidad de FiO2 le estoy otorgando al paciente, por lo tanto mejora su oxigenación. En resumen, el método de la NAF incluye una disminución de la resistencia nasofaringea, que es donde yo le otorgo inicialmente el alto flujo al paciente, lava un poco ese espacio muerto, disminuye la resistencia nasal, reduce la entrada de aire ambiental y aumenta las presiones de la vía respiratoria. De ahí que sea su efecto más significativo y el que hemos comprobado es una disminución del ingreso a UPC y de requerimientos de ventilación mecánica invasiva. Los estudios en NAF, los primeros o los que más como referencia tenemos desde el punto de vista pediátrico, son los utilizados en bronquiolitis de moderado a grave tras la falla del oxígeno de bajo flujo, ¿ya? Y eso es donde ustedes van a encontrar más referencia en cuanto al uso, beneficio, flujo, etc., ¿ya? Pero en los últimos años también se han utilizado en otros cuadros como de neumonía, crisis de asma y otras dificultades respiratorias, por ejemplo, pacientes con déficit
neuromusculares, pacientes que requieren asistencia ventilatoria en la desescalada de ventilación mecánica invasiva, o pacientes cardiópatas que a veces requieren flujo y poca FIO2, ¿ya? Por eso es que también lo hemos utilizado en este tipo de pacientes, y hoy en día la evidencia también es un poco más fuerte también en este tipo de patologías, ¿ya? Lo más importante de la NAF, y lo que sabemos ya, es que en base a lo que yo les conté, lo más importante es el flujo óptimo para lograr esta efectividad y disminuir el número de complicaciones, ¿ya? Las complicaciones, eso sí, son bien erráticas. No requiere que yo haya, porque le puse más flujo, tenga o no un barotrauma, ¿ya? Ustedes van a ver en estudios que a veces pacientes que estaban con FIO2 menos de 1 litro por kilo presentan igual barotrauma. Entonces no son complicaciones que uno pueda predecir en base a un flujo, ¿ya? Y no existe ninguna guía pediátrica estandarizada respecto al uso. Cada país, cada clínica, cada hospital hace sus propios protocolos, y son en base a esto a lo que se hacen los estudios. De hecho, cuando ustedes revisan estudios que son más multicéntricos, por lo general no se refieren a los flujos por lo mismo, porque cada hospital establece cierto flujo. En base a ello, se cree que la tasa de flujo razonable para bronquiolitis es 2 litros por kilo minuto hasta aproximadamente los 10 kilos, que son por lo general los niños que nosotros tenemos por bronquiolitis, porque es el primer episodio de cuadro obstructivo. No tenemos estudios de SBO, porque si ustedes se ven en la literatura internacional, casi nunca hablan de SBO propiamente tal, que es un diagnóstico sindromático. Hablan por general de cuadros asmáticos, de asma del lactante, de neumonias virales, etc. Y en esos otros cuadros, el flujo es muy variable, pero sí son flujos menores que los que hemos utilizado habitualmente, que van desde los 20 litros por minuto hasta los 60 litros por minuto, sin encontrar diferencias significativas. Lo que sí se sabe es que en los lugares donde se aplican protocolos de NAF, se disminuye el flujo inicial de los pacientes, lo que otorga un destete más rápido de la NAF. De hecho, cuando uno lee los estudios, los destetes de NAF son 2 a 3 días. Por lo tanto, cada vez que tengan un paciente que el destete de NAF se demora más de esos días, hay que cuestionarse si lo estamos haciendo más lento de lo que debería. Muchos de nuestros pacientes, de hecho, cuando están en UPC, el destete de ventilación mecánica no invasiva también es rápido. Entonces, lo mismo debería pasar en las unidades clínicas como lactante, segunda, aguda, etc. ¿Ya? Entonces, la idea también es que el winning aprendamos que tiene valores o parámetros en los cuales nos podemos guiar y que también puede ser más rápido. Esto, establecer protocolos, también disminuye la escalada de ventilación invasiva o ventilación mecánica y otorga a largo plazo una estadía menor del paciente en el hospital. Entonces, en relación a todos estos antecedentes, que dijimos este año vamos a hacer un protocolo que abarque a todo nuestro tipo de pacientes, porque el que teníamos antiguamente era más dirigido a bronquiolitis, y la idea es que implementemos el protocolo y lo evaluamos este año. Vamos a tener una evaluación al primer mes del uso del protocolo para ver si tenemos que hacer ajustes a este protocolo, porque como les digo, no existe ningún protocolo que esté validado, sino que son locales. Y este nuestro es en base a lo que leímos de todo este tipo de patologías y que intenta abarcar todas las patologías de nuestro paciente en un solo protocolo. Y ese que les vamos a presentar acá. Las indicaciones, como les dije, son las más clásicas que nosotros vemos: bronquiolitis aguda, SBO, asma, neumonía, pero también se puede utilizar en otros casos como la asistencia respiratoria posterior a la intubación, como para un WIN, un paciente a lo mejor que estuvo mucho tiempo en ventilación mecánica y que a lo mejor va a requerir un WIN más escalonado, también en pacientes cardíacos o en pacientes con enfermedades neuromusculares. ¿En quiénes está contraindicado? Y eso hay que tenerlo claro para que no caigamos en ese uso, es en los pacientes que tienen anomalías de las vías respiratorias superiores y que por lo tanto pueden hacer que esta sea ineficaz o peligrosa, como por ejemplo los pacientes con fisura labiopalatina que tienen compromiso del paladar, en donde obviamente la dispersión del flujo hace a un área que no estamos protegiendo al paciente. En la hipoxia severa, o sea una PO2 bajo 60, o una hipercapnia mayor a 55. Esto no implica que yo le tenga que tomar gases a todos los pacientes, ¿ya? Porque además los gases que se utilizan son gases arteriales, ¿ya? Siempre en la toma de gases o no toma de gases va a ser del punto de vista clínico cuando ustedes crean que ese paciente en verdad lo amerita, no para verificar si requiere o no requiere el uso de nada, ¿ya?
en un paciente que esté inestable hemodinámicamente, un paciente que tenga un traumatismo de los huesos de la cara, un paciente que ya tenga neumotórax previo, o un compromiso de conciencia que sabemos que hay sus indicaciones de intubación. ¿Cuáles son las complicaciones que tenemos que tener en cuenta y que debemos sospechar también en un caso de un paciente que había estado evolucionando bien en la NAF y que después tiene un quiebre con una evolución tórpida? El barotrauma, ya sea por atrapamiento, por neumotórax o por neumomediastino. Las dificultades para la alimentación, que por eso por lo general indicamos la instalación de la sonda nasogástrica, y esto por lo general es mayor en los niños más pequeños, que tienen más difícil como manejo de los gases, la distensión abdominal, meteorismo y vómitos, lesiones de la mucosa como irritación y epistaxia. ¿Cuáles van a ser las indicaciones generales? La indicación primera es que la indicación de NAF estará a cargo del médico tratante, quien deberá definir por qué patología la estoy indicando, cuál es el score respiratorio con el que voy a medirme para tanto evaluar si está respondiendo o no a la NAF o para ver si es que puedo continuar su winning, indicar tanto el flujo como la FIO2 inicial, y aquí hay que tener un reparo, que la NAF en sí, el equipo, tiene dos modalidades. Uno, que es la modalidad junior, y el otro, que es la modalidad adulto, que vamos a ver las diferencias que existen entre cada uno, y que debo tener en consideración cuando yo le indico un flujo a un paciente. Después, y algo súper importante, es el tamaño de la cánula, que varía según la edad, el peso, la fosa nasal del paciente y los flujos que voy a utilizar, ¿ya? Y esto es importante, ¿por qué? Porque si bien el paciente puede tener 8 años, yo le voy a indicar un flujo de 16, quizás la naricera, que por edad o peso la correspondía, no le queda el tamaño de su narina, ¿ya? Y eso es algo que uno puede verificar en los envases de la cánula, en donde sale el tamaño, un aproximado del tamaño de la narina a la que le corresponde esa naricera. Porque como dijimos, de eso depende que yo le esté entregando esta presión positiva, efectiva o no al paciente, ¿ya? No debe superar el 50% del área de las fosas nasales y se debe verificar siempre, ¿ya? Entonces, respecto a los modos, como les dije, existen dos modos. Un modo es el modo adulto, que es el que tenemos a la izquierda, en donde uno puede regular tanto la temperatura como el flujo, ¿ya? La temperatura puede ser a 31, 34, 37, la estándar que nosotros utilizamos basalmente es 34, y los flujos van del 1 al 25 litros, uno puede aumentar de a 1 litro por vez, y después de los 25, uno puede aumentar de 5 en 5, ¿ya? Yo no voy a poder drogarle 26 litros al paciente, porque no está seteada para eso, ¿ya? Voy a tener que pasar de 25 a 30. La otra diferencia es que cuando yo tengo la máquina en modo adulto, el ascenso del flujo del equipo es más rápido. Entonces, obviamente va a ser más incómodo si yo mantuviese todo el tiempo el ergo en modo adulto, cuando quiera indicárselo a niños muy pequeños, ¿ya? Porque está hecho para flujos más altos y por lo tanto hay que llegar rápidamente a esos flujos. Lo que utilizamos generalmente nosotros es el modo junior, que es el que se ve al lado, que tiene estos dos dibujitos que ustedes ven ahí, que es esa mariposa y ese pollito, ¿ya? Para pasar del modo adulto al modo junior, basta que ustedes presionen el monito del play, por decirlo así, que es el que está de la mano izquierda de la corrida, el más abajo, y lo mantengan presionado por 5 minutos y el equipo se va a recondicionar al modo junior o al modo adulto, ¿ya? ¿Cuáles son las diferencias? Que en el modo junior solo permite la temperatura de 34 grados Celsius y que los flujos van del 1 al 25 litros, aumentando de 1 en 1 y con aumentos, cuando uno lo indica, más lentos y más suaves, ¿ya? Y que por lo general son mejor soportados en los niños. Respecto a la cánula existe en todos estos tamaños, ¿ya? Por lo general, las cánulas que más utilizamos en el hospital son la amarilla, que se pueden fijar ustedes tanto en el dibujo como en el color, porque los dibujos han cambiado por el año, pero los colores por lo general se mantienen estando. Está esta amarilla que permite de 0,5 a 10 litros, está la morada que es de 0,5 a 23, y por lo general la otra que ocupamos es la ploma, que es la que permite de 1 a 50 y es como la adulta pequeña, ¿ya? Y por lo general
La única excepción que como ocupamos la XL es un paciente que esté en ese cercano a esos flujos, pero que la narina le quede mejor esa. ¿Ya? Entonces, esto es lo que yo les decía con la cánula. No tiene que quedar obstruyendo toda la fosa nasal, sino debería ocupar solamente el 50% de la fosa nasal del menor. ¿Ya? En las cánulas trae por los costados los tamaños como para compararlos con la fosa del menor antes de abrir la cánula y así no perder el insumo. ¿Ya? De las indicaciones generales, como decíamos, completa. Medidas previas que le voy a indicar al paciente, cuáles van a ser las medidas que voy a decir que estas tienen que hacerse antes de la instalación de la NAF, el flujo y la FIO2. Hay que registrar el score de que vamos a utilizar y el valor del mismo al momento que yo parto la indicación. Inicialmente los pacientes se dejan en régimen cero y es que no sabemos la evolución que van a tener y porque la alimentación puede interferir con el uso de la NAF inicialmente hasta que el paciente se acople mejor. La hidratación debe quedar por lo tanto por fleboclisis y la instalación de la vía venosa y o sonda nasogástrica deberían ser previo a que yo inicie la monitorización, ¿ya? La sonda nasogástrica queda a discreción de lo que se estime en ese momento. ¿Por qué? Porque como les decía yo, pacientes más grandes pueden a veces manejar bien estos flujos de oxígeno y no necesariamente requieren una sonda nasogástrica. Si yo veo un paciente cansado, un paciente que no coopera, un paciente menor de 2 años, probablemente sí le voy a indicar la sonda. Pero no quiere decir que todo paciente tiene indicación de sonda nasogástrica, ¿ya? Lo que sí, la vía venosa sí debe tenerla instalada porque esto nos va a permitir tanto el manejo como la fleboclisis. Y en caso de que yo haya indicado vía venosa, sonda y o administración de alguna otra medida previa, ejemplo kine, todas estas intervenciones deben ser realizadas antes de que yo inicie la fase de monitorización. ¿Por qué? Porque si no vamos a tener una fase de monitorización que esté interrumpida y que por lo tanto cuando yo vaya a evaluar a ese paciente no voy a saber si son por las intervenciones que tuvo previamente o si es porque el paciente está fracasando la NAF, ¿ya? Se debe indicar también protección gástrica y se debe verificar, como les dije, que la cánula nasal sea la adecuada, que el modo esté en el que corresponde de acuerdo al flujo que le indique al paciente y que los ajustes de la NAF estén estables. Se va a realizar monitorización a los 30, a los 60, a los 90 y a los 120, ¿ya? Post, como les decía, intervenciones iniciales. El control de 30, 60, 90 y 120 son los signos vitales que siempre debe tener incluida la frecuencia respiratoria y la saturación. Y el control médico, uno a los 60 minutos y otro a los 120. ¿Por qué el de 120 tiene asterisco? Porque si el paciente ya respondió a los 60 minutos, no necesita esperar los 120 minutos y probablemente no requiera ajuste, ¿ya? La evaluación a los 60 minutos me va a permitir ver si el paciente alcanzó mi meta de cuanto a reducir su score inicial y ver si requiere nuevos ajustes para una evaluación de próximos 60 minutos. Los scores de evaluación que vamos a utilizar son para los menores de 3 años, el score de TAL, que es ampliamente conocido por todos y que es fácil de evaluar, es un score clínico, por lo tanto no requiere exámenes, yo puedo evaluar al paciente desde que ingresa a mi box y puedo hacer la evaluación inicial con la que yo voy a definir cuál manejo hago, ¿ya? Y vamos a tener score leve menor a 5, moderado entre 6 y 10 y severo mayor o igual a 11. Y sobre los 3 años vamos a utilizar un score pulmonar que se usa tanto en pacientes con neumonía como en pacientes con crisis asmática, ¿ya? Y para eso siempre hay que diferenciar que no es lo mismo la frecuencia respiratoria a los menores de 6 años y a los mayores de 6 años. Y vamos a tener que ir evaluando según el score que tenga el paciente y según la condición clínica, ¿ya? Lo mismo, es muy similar al score de TAL, solo cambian las frecuencias por edad y le sacan la saturación. Por eso es que utilizamos estos dos scores para que sean fáciles de que ustedes los tengan y los memoricen y los pueden utilizar en el día a día. Los parámetros de inicio de la NAF. Este año que vamos en el protocolo, la idea es que sean por peso de los pacientes, ¿ya? Pensando que la mayoría de las bronquiolitis de nuestros pacientes son antes del año, por lo tanto deberían pesar menos de 10 kilos. A ellos sí les vamos a tratar el flujo de 2 litros kilo minuto. Y después vamos a utilizar flujos estándares iniciales de acuerdo al peso del paciente, con posibilidad de incrementar si es que el paciente no tiene una respuesta inicial, ¿ya? La idea es que partamos también con una FIO2 40, que se ha visto que por lo general es suficiente para que el paciente responda a la NAF, ya que el beneficio de la NAF en sí tiene más que ver con flujo que con FIO2. Y para esto también es súper importante saber que una saturación mayor o igual a 92 es suficiente para que el paciente se encuentre en target, ¿ya?
Por lo tanto, ustedes no tienen que aumentar la FiO2 si el paciente tiene una FiO2 estable, porque probablemente no va a responder el cambio del resto de la mecánica respiratoria solamente por aumentar una FiO2. Y los pacientes que ya son sobre 30 kilos van a tener como escaladas, por decirlo así, que es la que ustedes van a evaluar a los 60 minutos. Entonces, si a los 60 minutos su paciente presenta una saturación menor de 92 o todavía sienten ustedes que les falta mejorar su score, ustedes van a poder aumentar los flujos de la NAF de 5 en 5 para ir evaluando qué es lo que responde el paciente. Y este es nuestro flujograma, no se preocupen, yo me imagino que no lo ven tan claro ahora porque lo vamos a ir conversando de a poco y lo vamos a ir evaluando paso a paso. Entonces, dijimos que íbamos a iniciar la NAF de acuerdo al peso y la edad del paciente, vamos a evaluar los 60 minutos inicialmente para ver si es que requiere un nuevo ajuste y que esté la saturación adecuada del paciente. Y vamos a definir al 60 o 120 si es que el paciente bajó su score pulmonar en 2 o el score letal en 3. Si este paciente tuvo esa disminución de los scores, ese paciente respondió a la NAF y por lo tanto está en una condición estable. No le vamos a pedir al paciente que quede con un score leve, ¿ya? El paciente tiene que quedar estable, tiene que haber presentado mejoría con la NAF. Obviamente, si el paciente presenta score que están dentro del rango de severo, es un paciente que tenemos que conversar y presentar a la UPC, ¿ya? Si el paciente respondió a la NAF, la idea es mantener esos primeros valores entre 8 y 12 horas antes de iniciar el WIN. Entre estas 8 y 12 horas, obviamente también puedo realimentarlo si el paciente en presión estable y no tengo que esperar necesariamente que se cumplan las 12 horas ni las 8 horas. ¿Ya? Si ustedes ven que el paciente presenta una excelente respuesta a la NAF y han pasado 4 o 6 horas, ustedes pueden otorgarle en ese momento de alimentación y pueden elegir la vía a través de cuál se hace esta alimentación, ya sea por la sonda, por leche fraccionada, la lactancia, lo que el paciente requiere. ¿Ya? Y esto porque en muchos papers hablan de incluso que en 4 horas uno ya podría casi que empezar el weaning de la NAF cuando el paciente está estable. Porque por lo general lo que logra la NAF, como decíamos antes, era reclutar estas unidades que todavía estaban en áreas como obstruidas y lograr que éstas se mantengan estables si uno mantiene un flujo adecuado. ¿Ya? Y por eso es que tras estas 8 o 12 horas, la primera intervención nuestra va a ser bajar la FiO2 primero, manteniendo los flujos. ¿Ya? Y estos descensos de FiO2 pueden ser de 5 o 10% y pueden ser tan rápidos como cada 2 horas, ¿ya? Porque se ha visto, como le decíamos, que lo importante es mantener un poco más el flujo, ¿ya? Cuando ya tengamos una FiO2 igual o menor a 35, yo puedo decir, paso siguiente, inicio la disminución del flujo. Y la disminución del flujo puede ser de 1/4 del flujo con el que el paciente logró su estabilidad. De ahí vamos a hablar de un ejemplo, ¿ya? Pero tampoco tengo que ser tan lento y tampoco tengo que ser, tampoco tengo que esperar mucho para esa respuesta, ¿ya? En algunos papers incluso evaluaban los flujos cada 2 horas de los pacientes con bronquiolitis. Como sabemos que eso es algo difícil de practicar en unidades donde no tenemos, donde tenemos a lo mejor a cargo 20 pacientes de NAF, como a veces le pasa a la residencia en invierno, lo que establecimos es que ese paciente se va a hacer un weaning 2 a 3 veces al día, ¿ya? Y esas 2 o 3 veces al día, lo ideal es que 2 queden hechas durante la mañana y una tercera durante la tarde, ¿ya? Entonces, si yo le bajé a mi paciente a las 9 de la mañana, antes de irme en la mañana puedo hacer el segundo weaning, si el paciente se ve estable, ¿ya? Y cuando ya tengamos un flujo que sea 1/4 del flujo con el que estabiliza el paciente, puedo evaluar el cambio a naricera convencional. Y una vez que saco la naricera para evaluar el cambio a naricera convencional, la idea es que ustedes no retiren el equipo completo de ese paciente porque puede ser que fracase y por lo tanto tengamos que reinstalar la NAF, ¿ya? Entonces, ustedes desconectan la NAF, pero dejan el circuito como en stand-by ahí esperando la evaluación de los 60 minutos para ver si este paciente respondió o no, ¿ya? Para eso la idea es que el circuito quede en su máquina Evo y la naricera quede en la unidad del paciente por si tenemos que reinstalarla, ¿ya? Si el paciente después de retirar la carga nasal mantiene una saturación mayor o igual a 92 y mantiene score pulmonar menor a 3 o un score letal menor a 5, el paciente puede continuar con su naricera convencional. ¿A cuánto paso es una naricera convencional? Depende de la situación clínica. Si fue un paciente que pasó por ventilación mecánica, después no invasiva, después pasó en NAF y viene aquí y lleva 2 semanas, probablemente voy a hacer el weaning de la naricera convencional más lento, ¿ya? Porque ahí ya nos pasamos un flujo más bajo que no tiene todos los otros beneficios de la NAF, ¿ya?
Pero si fue un paciente que a lo mejor ingresó y a los 3 días ya le estoy sacando la NAF, a lo mejor puedo pasarme a 1 litro o a 1,5 litros, ¿ya? Pero eso también es a discreción del médico que le está hablando, que probablemente tiene un mejor feeling con el paciente. Si el paciente aumentó su score pulmonar o aumentó su score de tal, probablemente también tenga que reiniciar la NAF, y por eso la idea es que tengamos todavía su equipo ahí con su circuito y con su naricera, ¿ya? Algunos puntos extra, como le decíamos, la FIO2 se realizará inicialmente en base a la saturación del paciente, siendo 92 una saturación segura. La realimentación puede iniciarse tras 8 o 12 horas de la evaluación por sonda o oral fraccionada de acuerdo a la apreciación clínica. El Winnian de la saturación o flujo deberán ser dinámicos, como les decía, idealmente con evaluaciones por el mismo operador. Por eso es que les digo que ojalá los niños que tengan NAF sean vistos 2 veces en la mañana, porque es el mismo operador, y otra vez en la tarde cuando quede en control para el posterior. Respecto al uso de NAF en traqueostomía, en verdad esta sí se puede utilizar, pero requiere un adaptador especial, que de momento no tenemos en el hospital, pero que vamos a hacer unas pruebas con algunos que nos dejaron para probar. Por eso es que de momento no lo estamos agregando en este protocolo, pero en vista de lo que tengamos en referencia a los que vamos a tener, a los insumos que nos entregaron para probar, podríamos definirlo para más adelante, ¿ya? Ahora, la idea es que si estos insumos que tenemos son solo 2 de momento, y son únicos intransferibles, o sea, se ocupan 2 veces y murieron, ¿ya? O sea, se ocupa una vez por cada paciente. Por eso es que la idea es que sea un paciente que creamos que va a responder a la NAF y no un paciente que tenga mayor apremio respiratorio que probablemente sí requiera una ventilación mecánica no invasiva. Respecto al traslado, el traslado entre unidades de mediana complejidad en pacientes que estén estables siempre va a requerir que se evalúe previo al traslado del paciente, ¿ya? Esto me refiero, por ejemplo, a pacientes que ingresaron por unidad de agudo o pacientes que estamos en lactante y que vamos a trasladar a agudo para movilización de cama o para hacer unidades de corte, etc. Siempre evaluar al paciente previo al traslado y definir si tiene que ir con o sin médico, ¿ya? Si el paciente está muy estable, la NAF en sí debería ser segura para este traslado. Pero requiere que el equipo en sí tenga algo que se llame modo traslado, que hace que la batería dure lo que tenga que durar y no que dure 5 minutos como nos pasó muchas veces el año pasado, ¿ya? Y esto era porque nosotros desconocíamos que existía este modo traslado o no sabíamos aplicarlo bien en los equipos. Entonces, vamos a verificar siempre que yo le indique a un paciente traslado, hay que verificar que el equipo Verbo tenga esta modalidad, ¿ya? Y que el equipo que lo va a trasladar también sepa utilizar. Si el equipo Verbo no cuenta con el modo traslado, eso tiene que quedar registrado ya sea en una entrega de turno de enfermería o en la entrega de turno de la residencia o la urgencia. Idealmente con el número de serie del equipo, ¿por qué? Porque ese equipo tenemos que mandarlo a revisión para que se active el modo traslado, ¿ya? Versus que el traslado de unidades de mediana complejidad a unidades de pacientes críticos siempre tendrá que ser con equipo médico acompañante, ¿ya? ¿Cómo activo el modo traslado? Primero se ingresa a ajuste con el botón play, que está en la primera foto, que se mantiene apretado hasta que entramos a la área de seteo o ajuste. Cuando usted ya tiene la temperatura, presionen el modo alarma y lo mantienen presionado hasta que aparece este aviso de modo transporte, y con el cual se activa el modo transporte y se activa un cronómetro que dice cuánto tiempo va a durar en este modo transporte, ¿ya? Por eso es que la idea es que ustedes lo prueben, verifiquen que funciona. Si ya verificaron que funcionan, hacen lo mismo para que quede en no modo traslado, y después cuando ya estén listos a realizar el traslado, lo activan nuevamente, ¿ya? Vamos a hacer un ejemplo. Un paciente de 2 años, 14 kilos, que ingresa por bronquiolitis. Su frecuencia respiratoria es de 50 por minuto, presenta sibilancias aspiratorias y expiratorias con el fonendo, satura 92% y tiene retracción intercostal moderada. No respondió a las medidas iniciales. Recordemos que la NAF no es un método de asistencia ventilatoria que uno haga de entrada, ¿ya? Es un paciente que no respondió al oxígeno a bajo flujo y no respondió a las medidas que requiere por su condición. Paciente de 2 años, dijimos, 14 kilos, lo hicimos bien extendido para tener bronquiolitis a los 2 años por primera vez, pero bueno, modo pandemia puede estar muy cuidado estos 2 primeros años. Y tiene un score de tal, porque este niño era menor de 3 años, vamos a usar este score de tal, de 7. No respondió a medidas iniciales, le vamos a indicar la NAF.
¿Cuánto? Como pesa 14, le vamos a indicar un flujo de 20 litros por minuto, una FIO 240 con su nariz adecuada en modo junior. A los 60 minutos, verificamos que este paciente respondió 3 puntos del score de tal, por lo tanto se mantienen los parámetros e ingresa a sala, ¿ya? Vamos a mantener los parámetros respiratorios por 8-12 horas, y después de eso vamos a empezar la disminución. Primero de la FIO2 hasta 35 menos, idealmente cada 2 horas, luego disminuir el flujo, un cuarto del flujo inicial, 2-3 veces al día. En este ejemplo, como compartimos con 20 litros, que fue el que logró la estabilidad, nuestros descensos van a ser de 5 litros. Y cuando ya lleguemos a un cuarto del flujo, 5 litros, vamos a pasar a analicero convencional. ¿Cómo vamos a evaluar este protocolo? La fecha de inicio como formal de protocolo es el día lunes 16, que es el día que parte nuestra campaña de invierno, pero obviamente desde hoy, cuando ya lo dejemos en todas las unidades, vamos a dejar un PDF con todo esto mismo, con la presentación y con el protocolo en sí más extendido, en todas las unidades para que puedan revisarlo y difundirlo entre todos los que usamos NAF en el hospital. El primer mes vamos a realizar diferentes evaluaciones para verificar el correcto uso tanto del protocolo, para resolver dudas y verificar si nos fue bien o no con este nuevo protocolo. Si en este primer mes vemos que tenemos mucho fracaso o que hemos tenido que aumentar muchas FIO2, mucho flujo, etc., obviamente vamos a replantearnos si nuestro protocolo está adecuado, pero tenemos que empezar aplicándolo en forma correcta. Y por eso cualquier duda o consulta que tengan nos pueden ir preguntando. La idea es que en forma semanal los pacientes que se han conectado a NAF queden registrados en una planilla que vamos a dejar en todas las unidades clínicas, con la idea de hacerle un seguimiento para ver cómo fue la evolución del paciente. Y se les solicita a todos apoyo en este registro. O sea, si usted indica una NAF, pregunte si quedó registrado, o usted mismo vaya, probablemente van a estar en las estaciones de enfermería, y verifique que su paciente queda registrado con el nombre, root y en la patología del bloque se inició, ¿ya? Y el 16 de junio, que es un mes desde el inicio del protocolo, vamos a iniciar una entrega de resultados preliminares para ver cómo nos fue. Esta va a ser la planilla, solamente es poner la fecha de la conexión, el nombre y el root. Nada más. Ya nosotros nos encargamos del resto del seguimiento y la idea es que esto funcione, la idea es que lo difundamos entre todos y que si llega alguien nuevo, como los becados nuevos que llegan pronto, o si llega alguien nuevo a la urgencia, también seamos capaces de explicarle cómo funciona para nosotros la NAF. No sé si alguien tiene alguna duda, consulta. Mili. Ya. Mili. Sí, doctora, la escucho. Mira, dos cosas. Gracias por la presentación, está súper bien acotado, súper transmitido lo que conversamos. Cuando se ajusta la NAF, son 5 segundos, no 5 minutos como dijiste, porque ahí se les va a desequilibrar. ¿Ya? Ya. Y segundo, los pacientes que se conectan a NAF y que tienen intervenciones, tienen que ser monitorizados durante estas intervenciones, pero van a ser evaluados cuando ellas terminen. Sí. Ahí hay un problema de semántica. ¿Ya? Sí, porque perdón. dijiste, monitorización 60, no. Están monitorizados todo ese rato porque son pacientes de una gravedad mayor que la habitual, que pueden hacer cualquier evento en ese periodo, pero la evaluación va a ser una vez terminadas todas las intervenciones, en los tiempos que tú pusiste. Solo eso. Muchas gracias, doctora. ¿Alguna otra duda, consulta? Lo otro que hay que hacer hincapié, perdona, es la saturación de 92. Con 94 ya nos empezamos a poner nerviosos y empezamos a preparar las llamadas a la UTI. Todo eso tenemos que aquilatarlo y tenemos que internalizarlo. O sea, aquí hubo una variación en una cifra que va a generar harta angustia y duda. Así que en eso hay que ser categórico. Sí. Sí, por eso la idea es que entremos todos en este mismo consenso, ¿ya? Y por eso la idea es, en todas partes quedó definido que es 92 una saturación más que segura, ¿ya? ¿Alguien más? Tanto la presentación de hoy día como el protocolo en sí, que está un poco más extendido, lo vamos a dejar en todas las unidades, ¿ya? Por si alguien tiene duda, consulta. Si alguien no lo encuentra, porfa avísennos para que se las hagamos llegar, porque la idea es que todos tengan acceso a él. Ya hoy día todos andamos con celulares, así que todos pueden tener también esto mismo en el celular por si después les quedan dudas.
hay gente que no está tan acostumbrada a manejar las NAF y que ahora sí vamos a tener que empezar a utilizarlas. ¿Ya? Mili, Dígame. muchas gracias por la presentación y por tu revisión. Lograste plasmar súper bien todo lo que estuvimos conversando la semana anteriores. Siempre van a haber dudas, seguramente al irlo implementando, así que ahí vamos a estar todos para ir resolviéndolas. Así que muchas gracias por tu trabajo. Sí, de nada. Si la idea es que nos sirva a todos, yo creo que eso es lo que todos buscamos, que también todos tenemos un mejor manejo de estos pacientes. Exacto. Alguien me preguntó si la evaluación para definir el paciente si sube a piso o no a los 60 minutos. Si el paciente respondió a la NAF, no tiene por qué seguir estando en la urgencia. De hecho, por eso la idea es que a los 60 minutos, si el paciente ya respondió, ya bajó 2-3 puntos, dependiendo del score que estoy utilizando, el paciente ya está estable y puede subir. ¿Ya? Obviamente que si a los 60 minutos de la evaluación tú dices al paciente, le tengo que seguir haciendo ajustes, le subí la FIO2, o le subí el flujo, o pedí otra, no sé, pedí que lo aspiraran, o pedí otra quimio, etc. Obviamente ese paciente puede ser que requiera esperar los 120, pero si el paciente está estable a los 60, puede subir. Y me preguntan si podemos enviar la presentación por correo. Sí, yo creo que la vamos a enviar el PDF del protocolo en sí, ¿ya? Sí, se aplicará el protocolo en todos los CR del hospital, ya no solo pediatría. De hecho, este protocolo fue realizado tanto por la urgencia, los pisos y por la UPC, fue realizado por todas las unidades, ¿ya? Hola Mili, acá la doctora Fritis de la unidad de lactantes. Súper buena la presentación, muchas gracias. Igual si la pueden mandar por mail también sería de utilidad. Sí, yo creo que la vamos a mandar por comunicación interna, para que quede lo más acceso posible. Súper. Tengo una duda con respecto a cuando estamos con los pacientes NAF y hay que hacerle la inhalación con salbutamol o con algún otro inhalador. Lo que recomiendan es no retirar la sonda, porque yo he visto que en algunos procedimientos como que le sacan la naricera, se la ponen arriba de la nariz y le hacen el tratamiento. Entonces me gustaría saber qué es lo que está estandarizado para que todos estemos haciendo lo mismo. Lo ideal es que este paciente no se le retire la NAF en ningún momento, porque cada vez que retiramos la NAF, desreclutamos, que es lo que logramos, ¿ya? Entonces, lo ideal en estos pacientes en verdad es que más que, por ejemplo, nebulizaciones, se ocupen de salbutamol en PAF, ¿ya? Para así evitar sacar las nariceras. Las nariceras deberían quedar estando sobre el paciente. Igual hay estudios con nebulizaciones sobre la naricera, y hay estudios también que ocupan otros adaptadores para hacer las nebulizaciones. Ninguno tiene diferencia significativa de los que leímos, así que en verdad lo importante es no sacar la naricera, que el paciente se mantenga con su naricera con el flujo que corresponde. Eso como sugerencia igual se podría agregar en el protocolo. Súper, gracias Anita. La evaluación me pregunta, ¿la evaluación de la residencia se llama a qué hora de la instalación? No, no es desde la instalación, como decía la doctora. Nosotros instalamos, monitorizamos y después de que hayamos hecho todas las intervenciones parte la hora de monitorización. Si a la hora de monitorización... Evaluación. Evaluación, no monitorización. Perdón, por eso la reevaluación de cómo está el paciente es una hora después de que las intervenciones ya hayan sido realizadas. Entonces, monitorizamos desde que el paciente ingresó a la unidad ya con la indicación de la NAF, ¿cierto? Monitorizamos. Hacemos todas las intervenciones y después el tiempo cero como de la evaluación propiamente tal. 60 minutos lo evalúan médicos. Si respondió, puede subir a la residencia, o sea, al piso. Si no respondió, hay que hacer los ajustes que correspondan para ver si se hace una reevaluación a los 120, salvo que el paciente siga en un score muy alto y probablemente ahí el paciente requiera ser presentado a la OPC. No sé si alguien tiene alguna otra duda o consulta. Súper, entonces voy a agregar lo que nos sugirió la Anita en el protocolo. Voy a modificar lo que nos dijo la doctora para que quede claro que la monitorización parte del tiempo cero, pero la evaluación en sí parte desde que ya se hicieron todas las intervenciones. Y lo vamos a distribuir en las distintas unidades para que ustedes puedan tener acceso a él. ¿Ya? Mili, Díganme. me queda una duda. Si es que el paciente necesita una intervención durante la monitorización, o sea, por ejemplo, a los 60 minutos, necesita una nueva intervención, ¿ahí la evaluación va a iniciar desde el punto cero o sigue contando 60, 120 minutos?
Depende de qué tipo de intervención sea, Rocío, porque si la intervención es solamente que le indicaste el nuevo PAS, que no vas a sacar la NAF, o el paciente no se va a poner tan irritable, etcétera, puede continuar de corrido. Pero, por ejemplo, si al paciente le hiciste kine, o un paciente que lo trasladaste y desreclutaste porque apagaste la NAF, etcétera, o le mandaste a rayo y en ese ir a rayo desconectaron la NAF, se desreclutó, eso sí puede interferir. Por eso es que depende la intervención que se haga, ¿ya? Pero si la intervención fue solamente PAS en donde no desconectaste la NAF, podría ser continua después a los 60 siguientes que corresponden. Perfecto, gracias. Buena presentación. Gracias. Ya. Muchas gracias a todos. Cualquier duda o consulta me escriben y las vamos a estar estudiando hoy día probablemente ya los protocolos cuando ya haya corregido estas sugerencias del día de hoy. Que estén bien. Hasta luego, gracias. Chao, gracias.